Y llegamos a la semana número 13. Profe, publique videos de teoría. Oye, pero sin internet hay un montón de videos de teoría. ¿Dónde más ya? Un montón. Al menos de CEPRE-UNI. Creo que en CEPRE Libre están las clases del profe Chávez. Y las del profe Moretti también están, me parece, en YouTube también. Ya, ¿qué más ya? Con Chávez y a Moretti, ya, ¿qué más ya? ¿Ya para qué quieren más? Al menos una de temita difícil, pero no es usted, profe. Si ha visto mi letra más fea, quieren una pizarra mía más fea. Ya bueno, ya muchachos, gracias por visitar el canal donde estamos resolviendo ejercicios de física nivel pre, Centro Pre, Universidad Nacional de Ingeniería CEPREUNI, ciclo 2026-1, entrando a la semana 13, semana de examen parcial. Terminando lo que es termodinámica, entrando a lo que es electrostática. Vamos ahí. Respecto al Carnot. Uy, qué miedo. Es el ciclo termodinámico más eficiente entre dos temperaturas dadas. ¿Sí o no? Habla. No avanzo. Me quedo acá. ¿Verdadero? Verdura, ¿no? Es el de máxima eficiencia a dos temperaturas establecidas. ¿Sí? Ciclo del Carnot. Ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot está formado por dos procesos adiabáticos y dos procesos isobáricos. Falso, profesor. Falso. ¿Por quién está conformado? 12 adiabáticos y 2 isotérmicos. Dos isotérmicos. Ahí no son isobáricos, son isotérmicos. El ciclo de Carnot es el único que tiene eficiencia 100%. Falso. Falso, profe. Falso. Ninguno puede ser 100%. Nadie, ninguno. Ni uno solo. Ni el de Carnot puede ser 100% eficiente. ¿Preguntas? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Entiendo que sí. 56. Te dan el ciclo de Carnot A, B, C, D. De A a B, ¿esta es una expansión isotérmica o adiabática? De A hacia B. ¿Expansión isotérmica o expansión adiabática? Isotérmico, profe. Es isotérmica, ¿no? Las adiabatas son más inclinadas, ¿sí? Expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica, compresión adiabática, ¿sí? La temperatura, acá la han puesto como si fuera inglés, ¿no? Este es el foco caliente, 207, y este es el foco frío, menos 153. Entonces acá nuevamente lo han puesto en inglés. Calor expulsado al foco frío entre el calor absorbido del foco caliente. Este es caliente y este es frío. No sé por qué lo han puesto en inglés. Debería ser algo así, ¿no? Expulsado al foco frío, absorbido del foco caliente, ¿no? Temperatura del foco caliente, temperatura del foco frío, ¿no? Así debería ser, ¿no? No sé por qué lo están queriendo poner en inglés, ¿no? Temperatura del foco caliente, temperatura del foco frío, y te dicen, ¿no? El calor expulsado al foco frío es al calor absorbido del foco caliente como de 1 a 4. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Y yo de arranque, sin calcular, ¿sabes qué le pondría? Sí, de arranque, nomás de arranque, sin calcular. ¿Sabes qué le pondría? Sin calcular, ¿ah? ¿Qué le pongo? ¿Verdadero? Yo le pongo falso. ¿Sabes por qué? Por el signo. Por el signo. Habíamos dicho que uno de estos es negativo, ¿no? ¿Quién es negativo? El liberado, dijo. Así es, ¿no? Entonces, en todo caso, si es que saldría este valor,
Debería ser el valor, pero acompañado de qué? Un negativo. De ahí nomás yo ya le pongo falso ya. Y si tú ves el material pasado, si tú ves el material pasado de siempre, vas a ver preguntas donde hay esto, ¿ah? Hay así negativos. En cálculo de proporciones, de calores, hay signos negativos. Porque sí se debería tomar en cuenta, ¿no? Con todo y signo deberías tomarlo, ¿sí? Ahora, no sé si de repente alguno de tus profes le ha puesto esto verdadero, ¿no? Pero ten cuidado, ¿no? Ten cuidado porque formalmente es negativo, ¿ah? El Q sub F, calor expulsado, es negativo. Así que esto debería ser negativo. Por ahí ya es falso ya, ¿no? Pero igual vamos a hacer el cálculo a ver si es un cuarto acá, ¿no? Si la proporción es de 1 a 4. De 1 a 4. Y sí, sí se verifica que es de 1 a 4, ¿no? Porque en un ciclo de Carnot se cumple eso, ¿no? El calor expulsado es al calor absorbido como temperatura del foco frío hacen temperatura del foco caliente, ¿no? Acá, como te digo, está en inglés, ¿no? Heat y cold, ¿no? Caliente y frío, ¿no? ¿No? Está en inglés, ¿no? Y acá la proporción sacas con temperatura, ¿no? Calor cold, ¿no? Q sub C, cold, ¿no? Frío, foco frío, caliente, hot, ¿no? Con foco caliente, ¿no? Acuérdate que debe estar en Kelvin, ¿no? Y esa proporción efectivamente es 0,25, ¿no? Solamente es que con él en valor absoluto, pues, ¿no? Sin valor absoluto es con negativo, ¿no? Así debería quedar, ¿no? Por eso le estoy poniendo falso. ¿Está bien? Está bien o no? Vamos, vamos. Un profe puso, sí, como te digo, y es justamente lo que te he dicho, ¿no? ¿Qué les acabo de decir, ¿no? Yo estoy seguro que algún profe le ha puesto a esto verdadero, ¿no? Déjame buscar por acá, mira, a ver. Déjame acá un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, por ejemplo, a ver, este es del material del ciclo pasado. Por ejemplo, ya, acá, ¿no? Acá. Ya, esta es una preguntita del ciclo pasado, por ejemplo. Una máquina de Carnot opera entre dos temperaturas. Calcule la proporción entre el trabajo realizado en la compresión isotérmica y el trabajo realizado durante la expresión. Y mira las claves. También hay negativos, ¿no? ¿Por qué hay negativos? Porque hay trabajo positivo, hay trabajo negativo, hay calor positivo y hay calor negativo, ¿no? Entonces también hay. Y acá salía -4/5, por ejemplo. No sé si él se acuerda del ciclo pasado, ¿no? ¿No? Entonces sí, sí se debería tomar en cuenta con todo y signo, ¿no? Sí se debería, ¿ya? Al menos que el profe haga la aclaración, ¿no? Por si acaso en este ejercicio vamos a considerar el calor sin signo, digamos. Ya, bueno, entonces le pondrá ahí verdadero, ¿no? Pero en realidad sí, tal como está, es falso, ¿ah? Fíjate. Y si no me crees, pregúntale a tu profe a Moretti, a ver. ¿Quién es de la clase de Moretti? A ver, que le pregunte sobre este ejercicio y me confirmas, a ver. No, profe, me grita. ¿Cómo que me grita? Chistoso. Si algo parecido viene en el parcial, no te preocupes, no viene algo así en el parcial. No te preocupes. Me manda, ¿cómo que te manda a volar? No seas mal. ¿Cómo te va a mandar a volar? Sí, pero como te digo, el Q sub C, o sea, en tu flujo, pues, ¿no? Tienes tu flujo de calor, calor absorbido, trabajo.
y calor expulsado hacia el foco frío, ¿no? Como les puse, esto es 100, esto es 70 y esto es menos 30, ¿no? Así. Q sub F es menos 30, ¿no? Así. Así es, ¿no? Ya si le pones valor absoluto del expulsado, ya decís 30, pues, ¿no? Pero sin valor absoluto va con todo y signo, ¿no? Y es por eso que la segunda también va a ser falso, ¿no? No por los valores en sí, sino porque falta el signo, ¿no? Si el calor en el proceso CD es Q, ¿cuál es el calor en el proceso CD? Acá, en este proceso se absorbe calor y en el otro proceso se expulsa calor, ¿no? Entonces el calor absorbido del foco caliente, el calor expulsado del foco al foco frío, ¿no? Y lo que te dicen, si el calor en el proceso CD es Q, si este es Q, el calor en AB es 4Q. Y lo que sucede, si este es Q, el de acá arriba tiene que ser menos 4Q, ¿no? Porque este Q de acá es negativo. Y el de acá arriba tiene que salirte positivo, ¿no? Entonces, si abajo es Q, arriba debe ser menos 4Q, ¿no? Con todo y el signo, ¿no? No puedes quitarle el signo, ¿no? O ponles valores absolutos, ¿no? En AB es calor absorbido del foco caliente, en CD es calor expulsado hacia el foco frío, ¿no? Y esa proporción ya habíamos visto que era menos un cuarto, ¿no? Así que si este de acá es Q, el otro será menos 4Q, ¿no? Al revés, signo, ¿sí? Claro, pues ahí puso la clara, pero ¿puso valor absoluto o no puso valor absoluto en la solución que han mandado? ¿Ya ves? ¿Ha puesto valor absoluto o no ha puesto valor absoluto? Ahí me han mandado una pizarrita de Amoretti. ¿Puso o no puso valor absoluto? Puso valor absoluto, ¿no? Y con eso ya le puso el verdadero y el falso, ¿eh? ¿Está bien o no? Profe, ¿y cómo sé si poner? Es que eso es lo malo, pues, o sea, no deberías tener esa duda, ¿no? Por eso siempre va con signo, ¿no? No es que a veces sí, a veces no. Lamento que de repente te esté confundiendo esta parte, ¿no? Pero eso es lo malo, ¿no? En algunas partes se rajan las vestiduras. No, la velocidad y la rapidez no es lo mismo. No, que la velocidad es menos 2i o más 3j. No, que el menos no es del 2, es del unitario. No, que el unitario no tiene dirección. O sea, se rasgan las vestiduras por un lado. Ya, y cuando quiere ser formal, por otro lado, no, pero este calor, bueno, ya déjalo sin signo. O sea, total, ¿no? O sea, o eres formal o no eres formal, ¿no? O sea, no es que algunas veces sí y otras veces no, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí que me ha pasado lo de, para que veas, ¿no? Voy a poner una parte para que no te rayes. Ya, mira, esto es lo que ha puesto tu profe Amo, tu profe el Jesus. El Jesus. En virtual. Se me ha puesto eso porque tiene virtual, supongo, ¿no? Y acá ha puesto el Jesus, mira, para que no me creas. ¿En qué quedó? ¿Valor absoluto o no es valor absoluto? Y para que digas, ¿ah? ¿Ha puesto con valor absoluto o no ha puesto con valor absoluto? Uy, creo muy grande lo puse. ¿Ya no está? ¿Ves? Valor absoluto a temperatura, ¿ves? Valor absoluto es.
Esto es 0,25, ¿no? Esto es 0,25. Sin valor absoluto sería menos 0,25, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no está bien? No te convence, ¿ah? No te convence. Y ya, y el último es, la eficiencia es 0,25. Y la eficiencia no es 0,25, ¿no? La eficiencia sería con la proporción de temperaturas, ¿no? Y esa proporción de temperaturas es un cuarto, ¿no? Uno menos un cuarto es 3 cuartos, 0,75 es la eficiencia, ¿no? No es 0,25, sino 0,75. ¿Ya? Preguntas 56. 56, 56. Preguntas para continuar. No te rayes, no te rayes, no te rayes. Siguiente, profe. Siguiente, entonces, siguiente. Máquina térmica desarrolla un ciclo de Carnot funcionando entre los dos focos de 700 y 300 Kelvin. Si en cada ciclo realiza un trabajo de 200 joules, ¿cuánto calor no se convierte en trabajo? ¿Cuál es el calor que no se convierte en trabajo? ¿Cuál es el calor que no se convierte en trabajo? ¿Cuál es? Vamos. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? El calor liberado, ¿no? Hacia el foco frío, ¿no? Ujú. Ya. Entonces te dan las temperaturas, te dicen lo que es el trabajo y te piden cuánto calor es expulsado. Ya, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Para qué te sirven las temperaturas? ¿Para qué sirven las temperaturas? Para hallar la relación de calor. Con eso hallas la relación de calores, hallas la eficiencia de la máquina, ¿no? Porque justo es una máquina que hace el ciclo de Carnot, ¿no? De las temperaturas son de 700 y 300 y se hace un trabajo de 200. Entonces, con las temperaturas, si gustas, sacas la proporción de los calores, que es de 7 a 3, ¿no? Absorbe como 7 y expulsa como 3, ¿no? Absorbe como 7 y expulsa como 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, la proporción de temperaturas 7 a 3, esa misma proporción es de los calores, 7 a 3. Si absorbe 7 y bota 3, es porque está transformando en trabajo 4, ¿no? Y ese 4 sería 200, ¿no? Y si 4K es 200, el K vale 50, ¿no? 7 por 50 y 3 por 50, ¿no? Lo que absorbe y lo que expulsa, ¿no? ¿Está bien? Sí, profesor. Sí. ¿Está bien? 57, 57. Pregunta 57.
Vamos, 58. Una máquina térmica tiene la mitad de eficiencia que la que hace el ciclo de Carnot, entre 67 y 577. Si esta máquina recibe 40 kilojoules, ¿cuánto trabajo realiza? ¿O cuánto trabajo? Sí, ¿cuánto trabajo se realiza? ¿Qué hacemos? Profe, hallar la eficiencia por Carnot y después dividirlo entre dos. Claro, la eficiencia se halla con las temperaturas. Esta máquina es la mitad de eficiente de esta de Carnot y con eso puedo calcular el trabajo, ¿no? La eficiencia de la máquina X es la mitad de la que hace un ciclo de Carnot entre las temperaturas 67 y 577. Esta sería la eficiencia. La mitad es la eficiencia de la máquina X. Y esa eficiencia es trabajo y el calor absorbido, ¿no? Y de acá te sale el trabajo. ¿Está bien? Sí, 58. profesor. Preguntas, preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Seguimos? Seguimos, entonces seguimos. La relación de temperaturas entre el foco caliente y el foco frío es de 5 a 3. Si la temperatura del foco caliente se aumenta en un 25% y el foco frío no cambia, ¿en qué porcentaje cambia la eficiencia de la máquina térmica? ¿Mm? ¿Cómo es? Como es Carnot y sabes la relación de temperaturas, con eso ya sacas la eficiencia, ¿no? Al inicio la eficiencia sería así, ¿no? Y esa proporción te dan, ¿no? De 5 a 3 o de 3 a 5, ¿no? Eso marca un 40% de eficiencia inicial. ¿Correcto? ¿Correcto, correcto, correcto? Sí, profesor. Sí. Ahora, ¿qué pasa si la temperatura del foco caliente aumenta en 25%? O sea, ya no es 5, sino es un cuarto más, ¿no? De 5, la cuarta parte es 1,25, ¿no? De la temperatura ya no sería como 5, sino como 6,25, ¿no? Y por lo tanto la eficiencia aumenta al 52%. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí, profesor. Entonces era 40 y ahora es ¿cuánto? 52, ¿no? Por ciento. ¿En cuánto aumentó? En 12. En 12%. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Mm. Ahora, no creo, ahora no sé, ¿no? Mm, calcule el porcentaje en que aumenta la eficiencia. No creo, ¿no?
Es como que calcules el porcentaje del porcentaje, ¿no? O sea, aumenta 12, pero ese 12 lo aumenta respecto a 40, ¿no? Que sería el 30%. O sea, la eficiencia aumenta en un 30%. ¿Es correcto o no? ¿Entiendes lo que trato de decir? ¿No? Porque este es 0,40, ¿no? Y este es 0,52, ¿no? Aumenta en 0,12, ¿no? Ahora este 0,12, ¿qué porcentaje es de 0,40, ¿no? El 30%, ¿no? No creo, ¿no? No creo que... Simplemente la resta debe ser, ¿no? Pues de 40% a 52% aumentó un 12% nada más, ¿no? Debería ser así, pues, ¿no? No creo que se malen en otra cosa, ¿no? Aunque en CEPRA ya no sé qué pensar a veces, ¿no? Ya ves, tu profe marcó 30, ¿ves? ¿Qué ponemos acá? A ver, ¿qué ponemos? Y están las dos claves todavía bien maleados, ¿no? Es 12%, o sea, es una resta directa porque la eficiencia ya se mide en porcentaje, o te piden la variación porcentual respecto a la eficiencia inicial, ¿no? Entonces, debería ser un poquito más clara la pregunta, ¿no? Debería ser, ¿no? Debería ser, ¿no? ¿No? Para que simplemente calcules la variación, directa o respecto a la eficiencia inicial, ¿en qué porcentaje aumenta la eficiencia? ¿No? Pero se entiende mi disyuntiva, ¿cierto? ¿Se entiende la disyuntiva? ¿Se entiende a dónde estoy apuntando, no? Sí, pues entonces ahí como que un poquito más claro debió quedar, porque justamente la eficiencia también lo manejas en porcentajes, ¿no? Entonces, o es 12 o es 30. ¿Qué será, no? De repente alguien marcó 12, otros han marcado 30, ¿no? Entonces, lo más directo sería restar nada más, ¿no? 12% de aumento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Cositas que pasan en CEPRE, ¿no? Cositas, cositas. Ya, siguiente, siguiente. Vamos al 60. Profe, si fuera 30, o sea, el 40 sería... Profe, si fuera 30, o sea, el 40 sería mi que para que sea 30. No, es que simplemente es como que la eficiencia inicial es 0,4 y la eficiencia final es 0,52. ¿En qué porcentaje aumentó, no? Pues ahí dices, aumentó en el 30% del inicial, ¿no? Que es 0,40, ¿no? En 0,12, ¿no? ¿No? Aumenta en 0,12 y 0,12 es el 30% de 0,4 el inicial, ¿no? Aumentó en un 30% respecto al inicio, ¿no? ¿Está bien? A eso nos referimos con que puede ser también que considere 30% como el aumento porcentual de la eficiencia, ¿no? ¿Está bien? Ya hice mi regla de tres. Claro, así es, ¿no? Ya vamos, segunda ley de la termodinámica. Y ya explicamos que se puede enunciar de dos formas, ¿no? Con con el flujo espontáneo del calor del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío, o con que ninguna máquina pueda alcanzar el 100% de eficiencia, ¿no? Entonces, ¿verdadero o falso? Es imposible transferir calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué falso? ¿Por qué falso?
La segunda ley dice que sí, efectivamente que es imposible transferir calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente, pero de forma espontánea, o sea, de forma natural, sin que tú fuerces o hagas algo, no se puede. Naturalmente no se puede. Pon un cuerpo frío al costado de un cuerpo caliente, no, el caliente, el frío no le va a dar al caliente. No, eso no ocurre, ¿sí? Ahora, al reverso se puede dar, espontáneamente no, ¿no? O sea, el frío nunca le va a dar calor al caliente, nunca, nunca. Pero sí se puede forzar para que ocurra eso, ¿no? Y ese dispositivo tiene un nombre. ¿Sabes cómo se llama ese dispositivo que le extrae calor al frío y se lo entrega al caliente? Sí, sabes. Sí, sabes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Lo tienes en tu casa? Entiendo que la mayoría tiene este artefacto que extrae calor del frío y lo expulsa del caliente. Entendería que sí, este artefacto lo tienes en tu casa. Es un poquito grande, suena, siempre está conectada al suministro eléctrico, funciona todo el rato. La refri, ¿no? El refrigerador hace eso, ¿no? Extrae calor de las cosas frías y las expulsa hacia el foco caliente, ¿no? Eso es un refrigerador, ¿no? Una refri. Pero no funciona de manera espontánea, ¿no? Tienes que conectarla al suministro para que haga eso, ¿no? Si no, no logras hacerlo, ¿no? Entonces sí se puede hacer, ¿no? Pero no es de forma espontánea, ¿no? Entonces es imposible, no, sí es posible, ¿no? Se fuerza ese proceso, ¿no? Y esa es la refri, ¿no? No es de forma espontánea, ¿no? Pero sí se puede hacer, ¿no? Es imposible que en un proceso cíclico todo el calor se entregue. Es imposible que en un proceso cíclico todo el calor se entregue al frío. ¿Por qué? Ya. Es imposible que todo el calor que un cuerpo caliente tenga un cuerpo frío pueda convertirse en trabajo. ¿Y eso es verdadero o eso es falso? Es directo. Falso. Eso es falso, ¿no? No existe máquina térmica al 100% eficiente. No puedes convertir todo el calor en trabajo. No, no se puede. ¿Es imposible construir una máquina cuya eficiencia sea el 100%? Verdadero. Verdad. Preguntas. Preguntas. A ver, ¿qué dice por acá? ¿Qué dicen por acá? Profe, por UE, ¿la refri cumple eso? Como la UE. Profe, ¿por qué la refri cumple eso? Claro, tú pones un objeto dentro de la refri y ¿qué hace la refri? Lo enfría, ¿no? Le extrae calor y lo expulsa al ambiente. Por eso que si tú tocas el contorno de la refri, no está calientita la refri por fuera, el contorno. No sé si algún tocas tu refri por fuera, está caliente, ¿no? Porque está expulsando el calor de dentro hacia afuera, ¿no? Le está extrayendo calor a lo que tú ingresas a la refri y lo está expulsando al ambiente, ¿no? Pero le tienes que dar un suministro, ¿no? Le tienes que dar energía a la refri para que haga eso.
¿Está bien? Ya vamos. Creo que este es el último de termo para pasar a... Sí, ya estamos en carga eléctrica. ¿Listos para la carga eléctrica? Listos, entonces vamos a la de carga eléctrica. La carga eléctrica constituye una cantidad física fundamental. Vamos. ¿Mm? Vamos. ¿Es fundamental o no es fundamental? Claro, eso ya tú lo sabes desde la semana uno, ¿no? Ya sabes que solamente hay 7 fundamentales y la carga eléctrica es parte de ese conjunto de 7. No, no. La carga eléctrica no es parte de esas 7 fundamentales, ¿no? No es. En la naturaleza, la carga eléctrica se encuentra cuantizada. ¿Verdadero o falso? Ujú. Y sí, pues esa es la idea, ¿no? Que la carga está cuantizada, ¿no? Siempre es un múltiplo de la mínima carga, ¿no? Del 1,610 a la menos 19. Un cuerpo posee carga negativa cuando presenta un defecto de electrones. ¿Mm? Falso. Claro, si es carga negativa es porque tiene un exceso de electrones, no defecto, sino tiene un exceso de electrones. ¿Sí? Preguntas. ¿No hay preguntas? Profe, ¿por qué verdadero en la 2? Porque la carga está cuantizada, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? La carga siempre es un múltiplo de la unidad de carga, ¿no? Eso se llama cuantización, ¿no? Está cuantizada la carga. Siempre es un múltiplo del 1,6. ¿Sí? Ok. Tres pequeñas esferas conductoras idénticas poseen cargas iniciales de -1,6, 3,2 y -6,4 microcoulomb, ¿no? Ujú. Si las tres se ponen en contacto simultáneamente y se espera el suficiente tiempo hasta que alcancen el equilibrio, determine la cantidad de electrones que la esfera B gana o pierde. Como son idénticas y las pones en contacto entre sí y esperamos el suficiente tiempo hasta que se alcance el equilibrio, ¿con qué carga van a terminar las tres al final? ¿Con qué carga terminan las tres? Con igual carga, Claro, ¿no? Una está -1,6, la otra está 3,2, la otra está -6,4, las ponemos en contacto, esperas el suficiente tiempo y como son idénticas, dice el texto que son idénticas, las tres deberían terminar con el mismo valor de carga. ¿Sí? ¿Y cómo encontramos este valor de carga final de cada una? conservación de la carga eléctrica.
Conservación de la carga eléctrica, ¿no? Al inicio, la carga eléctrica conjunta es menos 4,8. Al final también debería ser menos 4,8, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo queda cada una? Cada una queda con menos 1,6. ¿Va bien? Sí, profesor. Y ya está. Entonces, ¿qué le pasó al B, ¿no? El B es este, ¿no? De 3,2 pasa a menos 1,6. ¿Ganó o perdió electrones? De lo que era positivo pasa a ser negativo. ¿Qué ocurrió? ¿Ganó electrones o perdió electrones? Ganó. Claro, para que un cuerpo positivo se convierta en negativo es porque le diste electrones, ¿no? Le has dado electrones, ¿no? Para que se vuelva negativo. Ahora, ¿cuántos electrones le has dado? Bueno, fíjate en cuánto cambió la carga, pues, ¿no? Porque ese cambio debe ser un múltiplo del valor de la carga mínima, ¿no? Y ese cambio fue de 4,8, ¿no? ¿Sí? 3,2 menos 1,6, el cambio fue de 4,8, ¿sí? Y ese 4,8 microcoulomb dividido entre 1,6 10 a la menos 19 me da un total de 3 por 10 a la 3 electrones, lo que sería 3 alfa. Y ya sabemos que son 3 alfa ganados, ¿no? Ha ganado 3 alfa electrones para pasar de positivo a negativo, ¿sí? Pregunta. Dicen al interno, a ver, ¿podría repetir por favor? ¿Qué parte? O sea, al inicio están con menos 1,6, 3,2 y menos 6,4, ¿no? La carga total al inicio, que es la suma, es menos 4,8. Se ponen en contacto las tres, se espera el suficiente tiempo hasta que alcancen el equilibrio y como son idénticas, yo tengo que entender que al final las tres van a terminar con la misma carga, ¿no? Porque son idénticas. Así que si la carga total es menos 4,8, eso se mantiene, conservación de la carga. O sea, al final las tres quedan con menos 1,6. Entonces la esfera B pasa de 3,2 a tener menos 1,6. ¿Cómo siendo positivo pasa a ser carga negativa? Ah, porque le has dado electrones, le has dado cargas negativas. ¿Cuántos electrones? Divide, pues, ¿no? De 3,2 a menos 1,6, la diferencia es 4,8. Y eso en electroncitos, ¿cuántos son? Entre 1,6 y 10 a la menos 19, que es el aporte de cada electroncito, son 3 por 10 a la 13 electroncitos, ¿no? 3 alfa electrones que ha recibido la esfera B. ¿Sí? Preguntas. Yo lo hice restando lo del inicio B con lo que me salió. Bueno, sí, está bien, lo mismo. Determine cuántos electroncitos deben extraerse de una esfera pequeña de cobre para que adquiera una carga de -8. Pero ahí está mal, pues, ¿no? No es extraer, ¿no? Porque para que quede con carga -8, suponiendo que parte neutro también, ¿no?
Si queremos que llegue a carga -8, tienes que extraer o entregar electrones. Tienes que darle, pues, ¿no? Pues ahí la carga tendría que ser +8, ¿no? Claro, o cambias extraerse o cambias el signo, ¿no? Uno de los dos. Pero no puedes extraer electrones asumiendo que es neutro, ¿no? No puedo extraer electrones y que quede negativo, ¿no? Si tú extraes electrones, quedaría positivo, ¿no? Pues ahí o cambias este de acá, le pones posi, o no le llamas extraerse, pues, ¿no? Una de dos, ¿no? Pero bueno, se entiende que hay que calcular el número de electrones, ¿no? Ya, ¿cómo calculas el número de electrones acá? Si queremos que la carga final sea de 8 microcoulomb. Ese 8 microcoulomb tendría que ser un múltiplo de la carga del electrón, ¿no? El 8 microcoulomb, un múltiplo de 1,6 10 a la -19, ¿no? Vas a dividir 5 por 10 a la 13. Preguntas. ¿Todo bien? Seguimos, seguimos. Entiendo que sí. Se tienen dos cargas puntuales de -2 y +5 ubicadas en las posiciones 0 y 8i 6j, o sea, algo así, ¿no? Una carga 1 de negativa en el origen de coordenadas y una carga 2 positiva de +5 ubicada en el 8i 6j, ¿no? Acá. Determine la fuerza en millinewton que la carga Q1 le ejerce a la carga Q2. ¿Se atraen o se repelen? Atracción, repulsión. Lo traen, profe. Hay atracción entre ellos, ¿no? Se atraen. Y de estas dos te piden esta fuerza de acá, ¿no? La fuerza que Q1 le ejerce a la carga Q2. Te están pidiendo esta fuercita de acá, ¿no? Con todo y orientación te lo piden, ¿no? Entonces hay que evaluar esa fuercita, ¿no? Esa de, ¿sí? Entonces calculas el módulo y de ahí descompones, ¿no? Y descompongo porque es un triangulito notable, ¿no? Ahí hay un triangulito notable de ¿cuánto? ¿De 30 a 60? ¿O triangulito notable de qué ángulo? Mm. Es de 37 y 53, ¿no? ¿Sí? 6, 8, 10, 37, 53, ¿no? Significa que el de arriba también es 37 y si descomponemos esa fuerza, quedaría así, pues, ¿no? 3 quintos y 4 quintos. ¿Está bien mi descomposición de fuerza? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y esa fuerza cómo se calcula? Como la constante, el producto de cargas entre la distancia al cuadrado, ¿no? La constante que es 9 10 a la 9, el producto de las cargas, 2 microcoulomb, 5 microcoulomb, entre la distancia al cuadrado, ¿no? 6 8 la hipotenusa vale 10, ¿no? Profe, pero acá no debería ir -2 porque la carga es -2. Entonces acá solamente estoy calculando valor de la fuerza, ¿no? Magnitud nada más. Por eso es valor de la carga, distancia, ¿no? Sin signo, ¿no? El signo es lo que te permitió colocar la orientación, ¿no? Y acá estás calculando solamente el valor de la fuerza, ¿sí? Y me sale 9 por 10 a la -4, que es igual a 0,9 por 10 a la -3 milinewton. ¿Está bien el cálculo? ¿Está bien el cálculo? Sí.
¿sí? Y con eso, con este 0,9, ya haces la descomposición, ¿no? 3/5 de 0,9 y 4/5 de 0,9, ¿no? Sería, ¿no? Menos 4/5 de 0,9i menos 3/5, ¿no? De 0,9j, ¿no? Entonces, 4/5 de 0,9 y 3/5 de 0,9, ¿no? ¿Preguntas? Preguntas, preguntas. No hay preguntas, seguimos. La figura muestra dos cargas puntuales, ¿no? Determine dónde debe colocarse una otra carga positiva para que esta carga positiva se mantenga en equilibrio. Te pregunta, ¿por qué 9 por 10 a la 9? Esa es la constante. Esa es la constante de proporción. Es una constante de proporción que vale 9 por 10 a la 9. Es una constante. ¿Sí? Ya. Tengo una carga positiva, tengo una carga negativa. Quiero saber dónde debo colocar, ¿no? Debería decirte, ¿no? A lo largo del eje X, ¿dónde debo colocar una carga positiva a lo largo del eje X para que esta carga positiva se mantenga en equilibrio? O sea, esta carga positiva la debo colocar acá, la debo colocar acá o la debo colocar acá. ¿Dónde debo colocar la carga positiva para que se mantenga en equilibrio? ¿Qué significa que se mantenga en equilibrio? ¿Qué significa que se mantenga en equilibrio? Porque ¿cuántas fuerzas va a experimentar? Supongamos que se ponga acá al centro la carguita positiva. ¿Cuántas fuerzas va a recibir? ¿Cuántas interacciones va a tener esa carguita positiva? ¿Cuántas fuerzas? ¿Cuántas interacciones? Vamos. Dos, profe. Dos, ¿está bien? Dos, ¿sí? Entre ellas dos va a haber una fuerza, atracción o repulsión, ¿no? Entre estas dos también va a haber una interacción, fuerza, atracción o repulsión. O sea, va a experimentar dos fuerzas, ¿no? No estoy todavía viendo si es atracción o repulsión, simplemente estoy colocando las dos fuerzas, ¿sí? Ahora, para que la esferita esté en equilibrio, ¿qué debe pasar con esas fuerzas? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debería ocurrir con esas fuerzas? Porque solamente hay dos. Igualarse, Deberían ser del mismo valor, pero en sentidos pues, contrarios, ¿sí? Debería ser del mismo valor, pero en sentidos contrarios. Y eso es lo que voy a hacer entonces. Primero voy a procurar que las fuerzas sean de igual valor y de ahí voy a verificar para que sean de sentidos contrarios, ¿no? Entonces, primero voy a poner una ubicación cualquiera acá, que sea la posición X, y voy a plantear la igualdad del valor de las fuerzas, ¿no? Entonces, si el X me sale positivo, significa que esta esferita está al lado derecho. Si esta posición me sale negativo, significa que más bien la esferita estaba del lado izquierdo, ¿no? Posiciones negativas, ¿no? A la izquierda del origen, ¿sí? Entonces voy a ponerle ahí una posición X, ¿sí?
Y la interacción con las otras dos, las fuercitas con las otras dos deben ser de igual valor, ¿no? O sea, la fuerza entre estas dos carguitas y la fuerza entre esas dos carguitas debería ser de igual valor. Y eso es lo que vamos a igualar, ¿no? ¿Sí? La fuerza entre la carguita Q y esta de acá debería ser de igual valor que la fuerza entre la carguita 4Q y esta de acá. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculas la fuerza entre ellos dos? Es constante carga-carga y la distancia. ¿Y cómo es la fuerza entre ellos dos? Constante carga-carga y la distancia. ¿Sí? Por ejemplo, entre estas dos, la distancia es X, la posición de esta partícula, ¿no? Pero ¿cuál sería la distancia entre ellos dos? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la distancia entre ellos dos? Porque todo esto es X, ¿no? Porque esta es la ubicación. Todo esto es X. Y esto es 6. ¿Cuánto sería esto de acá? ¿Está bien que es X menos 6? Sí, bro. ¿Sí? Y entonces ahí esa es la comparación, ¿no? Constante carga-carga, la distancia que es X, constante carga-carga, la distancia que es X, y entre ellos dos es constante carga-carga, constante carga-carga, y entre la distancia que es X menos 6. En realidad debería ponerlo en metros acá, ¿no? 0,06 metros. Pero como voy a comparar, si lo dejo en centímetros, el X me va a salir en centímetros. ¿Sí? Y ya está, haces tu ecuación, ¿no? Acá va la constante, carga, carga, constante, carga, carga. Y te queda que x menos 6 es 4x cuadrado. Es una ecuación cuadrática. ¿Cuántas soluciones obtenemos? Dos. ¿Sí? Nos va a salir dos soluciones. Y esas soluciones van a ser menos 6 y 2. ¿Están bien esas soluciones de esa ecuación cuadrática? Sí, bro. ¿Sí? Y ya está. Ahora, ¿cuál de esas dos posiciones es la correcta? ¿El menos 6 o el 2? ¿Cuál de esas dos es la correcta? Entonces se prueba, ¿no? Porque estas son las posiciones en las cuales las fuerzas son de igual valor. Pero ahora hay que verificar que sean de orientaciones contrarias. Vamos a ver, en la posición 2, ¿qué ocurre con las fuerzas? Posición 2 centímetros es acá, ¿no? Porque todo esto es 6. Posición 2 sería acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la interacción entre ellos dos? Positivo con positivo es repulsión, ¿sí? Hay fuerzas de repulsión entre ellos dos, ¿no? Entre ellos dos, fuerzas de repulsión. ¿Y cómo es el positivo con el negativo? Es atracción, ¿no? Entre ellos dos es atracción. Entonces, ¿cómo es la fuerza de atracción? Así entonces, ¿no? Entonces, sí hemos verificado que estas fuerzas son de igual valor, ¿no? Porque cumplen la igualdad, cumple esto. Para x igual a 2 se cumple que las fuerzas son de igual valor. Estas fuerzas son de igual valor, pero no son en sentidos contrarios. Entonces, acá no se cumple el equilibrio, no van a sumarse. En posición menos 6 sí va a lograrse eso, ¿no? Posición menos 6 es a la izquierda, ¿no? A la izquierda, menos 6 es a la izquierda. Y ahí sí vas a verificar, ¿no? Entre ellos dos, la carga, la fuerza es de repulsión, ¿no? Pero entre ellos dos es de atracción. Entonces ahí sí verificamos que las fuerzas son opuestas, ¿no? Y además yo ya sé que para esta ubicación las fuerzas son de igual valor.
Son de igual valor y opuestas. Sí se van a anular ahí, ¿no? De la posición en la que ocurre lo que me están pidiendo es para la posición -6, ¿no? -6. ¿Sí? ¿Es -2? ¿Me he equivocado en las soluciones? ¿Dónde me he equivocado? Mm, No, sí salen estas, ¿ah? -6 y 2. Sí, también. Preguntas, preguntas, muchachos, preguntas. Pasamos, pasamos. Profe, si la carga lo pone en el otro extremo, ¿no sale 6 y -2? ¿Cómo si lo pongo en el otro extremo? Si la carguita la pongo acá, ¿así? ¿El X? Ya, entonces, entre ellos dos, la distancia es X, ¿no? Este es Q, y este es -4Q, ¿no? Entre ellos dos es constante, carga, carga, y la distancia que es X cuadrado, ¿no? Y ahora entre ellos dos es constante, carga, carga, y la distancia, ¿no? Y la distancia sería en este caso igual, ¿no? 6 menos X o X menos 6 es la misma ecuación. Porque este es 6. La distancia no es 6 más. De repente acá tú le has puesto 6 más X, de repente. Así le has puesto acá. Y ya no sería más X. O en todo caso sería más X si este X no es posición, ¿no? Sino simplemente una distancia que estás poniendo, ¿no? Si solamente es una distancia, sí sería 6 más D ahí, ¿no? Sí. Ya. Seguimos. ¿Por qué no sería X más 6? Porque si es posición, es como yo te diga, ¿no? Esta posición es 6 y esta posición es -3. ¿Cuál es la distancia acá? Ponte la distancia entre 6 y -3. Es 9, ¿sí? ¿Por qué es no? Un punto y le quitas el otro punto, ¿no? Por eso si este es 6 y esta posición es X, esta distancia sigue siendo 6 menos X, ¿no? ¿Está bien? Pero, profe, no digamos, se podría considerar que está en una posición X y luego 6. ¿Cómo? O sea, si esto tú le llamas posición, esta distancia es 6 menos X, ¿no? Porque esta posición tiene que ser negativa, ¿no? Otra cosa que tú digas, de acá a acá vale 6, de acá a acá vale D. Ya no le llamas posición, sino simplemente distancia. Y trabaja con distancias así, ¿no?
Solamente que ¿No se en tu... podría Claro, hacer así con distancias? O... claro, si tú haces así, tu solución te va a salir D igual, D te va a salir 6 y D te va a salir -2, ¿no? Así te va a salir tu solución. Si usas distancia D acá, de acá a la izquierda D, te va a salir la solución 6 y -2. Y está bien, pues, ¿no? Que valga 6 es que está a la izquierda, ¿no? La esferita. Y si el D es -2, significa que está a la derecha más bien, ¿no? ¿No? Si tú agarras así, hago el gráfico otra vez si gustas. Entonces, si tú acá, esta es la negativa y esta es la positiva, ¿no? Y te dice, voy a colocar acá mi carguita de prueba acá. A esto lo voy a llamar D y esto lo voy a llamar 6. Haces tu ecuación y el D te va a salir 6 y -2. Ya interpreta, ¿qué significaría D igual a 6? Que estoy a 6 a la izquierda, ¿no? ¿Y qué significa D -2? Que el D sea -2 significa que este más bien está al otro lado, pues, ¿no? Está acá a 2 metros, ¿no? Que son esto mismo, ¿no? Esto y esto. Ay, profe, ya lo entendí. Gracias. Ok. Ya, seguimos. ¿Sí, no? Bueno, faltan varios, ¿ah? Ya a ver. En la figura se muestra una partícula con carga positiva. No, en la siguiente figura, una partícula con carga positiva se abandona en el punto M, de tal forma que se experimenta una aceleración vertical. Determina el valor de la carga B. ¿Sí? Sí te dicen que la carga de A es positiva, ¿no? Entonces soltamos acá una carga positiva, el de acá arriba es positivo. El que no sé es esta carguita de acá abajo, ¿no? No sé si abajo sea positivo o negativo, no lo sé. Pero ¿con cuál de estas dos hace que la aceleración sobre este objeto sea vertical? La aceleración es producto de las fuerzas, ¿no? Entonces acá, ¿cómo son las fuerzas que recibe esta carguita? Debido a esta de acá es repulsión. Y debido a esta de acá también es repulsión, ¿no? Entonces, esta es la fuerza de repulsión con la carguita A. Esta es la fuerza de repulsión con la carguita B. Y teniendo esas dos fuerzas, estas dos fuerzas hacen que la partícula acelere verticalmente. Estas de acá. Si estas son las fuerzas, la fuerza resultante te sale vertical, porque si la aceleración es vertical, es la fuerza resultante vertical. Estas dos hacen que la fuerza resultante sea vertical. No, ¿no? Entonces con carga negativa sí debería cumplirse, ¿no? Posi con posi, repulsión. Posi con nega, atracción. Y esas dos sí podrían dar una fuerza resultante vertical, una aceleración vertical, ¿no? Entonces, este es el caso, ¿no? Entonces, la resultante de esas dos tiene que salir vertical, ¿no? La resultante de esas dos fuerzas, que de por sí ya son perpendiculares, debe darme una fuerza vertical, ¿no? Vertical. Y ya está. Para que se cumpla eso, este es 37, este es 37, las distancias son como 3 y 4. Sacamos la relación de esas fuerzas. Entonces, esta fuerza debe ser como 4 y esta otra fuerza debe ser como 3, para que las dos al sumarse den una fuerza vertical de resultante, ¿no? Entonces, la fuerza con la carguita A es con distancia 4D y la fuerza con la carguita B es con distancia 3D, ¿no? Entonces, constante, cargas y distancia. Y de ahí ya te va a salir el valor de la carguita B, ¿no? Se cancela, se cancela, se cancela, se cancela. El distancia también se cancela. Entonces, esta carguita en A es como 64
La carguita en B es como 27, ¿no? 3 al cuadrado por 3. Y la carguita A sí sabemos que es 64, ¿no? Entonces la carguita B será 27, ¿no? Y ya sabíamos que es negativa, ¿no? Así que menos 27. Pregunta 66. Pregunta 66. Para hacer ya las tres últimas. ¿Sí? Seguimos, seguimos. Tres últimas. Ah, ¿qué es esto? Me rindo. ¿Qué opinas? Me rindo, profe. Bien así, paso nomás, paso. ¿Pasas o no pasas? Lo dejamos. No viene. Sí, pues no viene, ¿no? O sea, ¿por qué no vamos a mentir? La B, sí, la B sería, ¿no? Cuatro cargas puntuales idénticas, masa M, carguita Q, se sujetan por cuerdas, todas mente del mismo punto, alcanzan el equilibrio y el cuadrado que forman es de longitud L, ¿no? Determina el ángulo que forma cada cuerda con la vertical. O sea, este angulito de acá te piden, ¿no? Este, que sería lo mismo que este de acá, ¿no? Que sería lo mismo que este de acá, ¿no? Por simetría deberían ser iguales todos, ¿no? Ese angulito te están pidiendo, ¿no? Entonces acá es entender la repulsión entre las cargas, ¿no? Entre estas cargas hay repulsión, ¿no? Entre estas cargas hay repulsión, ¿no? Entre estas cargas hay repulsión, ¿no? Todo dentro del plano horizontal, ¿no? Todo dentro del plano horizontal. Aparte está la tensión y el peso, ¿no? ¿Sí? Está el peso, la tensión, repulsión, 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 ¿no? Repulsión con esta esquina, repulsión con esta esquina, repulsión con la esquina diagonal, ¿no? ¿Sí? Donde estas fuercitas de repulsión con las esquinas serían de igual valor porque están a la misma distancia, constante carga, carga y la distancia al cuadrado. Y con la diagonal sería L raíz de 2, ¿no? Constante carga, carga y la distancia al cuadrado sería esta F2. ¿Sí? Para que ocurra el equilibrio, deberían sumar cero. Y lo que hago es sumar estas tres que están en el mismo plano, ¿no? Plano horizontal, ¿no? ¿Qué es lo particular para sumar estas fuerzas? Que este F1 más este F1 te da F1 raíz de 2, que es paralelo al F2, ¿no? Este F1 y este F1 dan como resultante F1 raíz de 2, que está en la misma diagonal de F2. Entonces, la resultante de estas tres, ¿quién va a ser? F1 raíz de 2 más el F2, ¿no? Una sola forcita que está en la diagonal, ¿no? Y está en este plano, ¿no? ¿Sí? Y acá ya lo reduje a tres fuerzas, ¿no? Y si tres fuerzas suman cero, es porque las tres forman un triangulito de fuerzas, ¿no? Y estas tres formarían parte de este plano, ¿no? De este plano. Y ya está.
tensión, peso y esas fuercitas, ¿no? Tensión, peso y esas fuercitas deberían formar un triangulito, ¿no? Donde este ángulo entre la tensión y el peso sería justamente el angulito que me están pidiendo, ¿no? Entre la tensión y el peso, entre la tensión y la vertical, ese es justamente el ángulo que nos piden, ¿no? ¿Sí? Y ya acá hay proporción, ¿no? La tangente de alfa es esto entre esto, ¿no? Y ya tenemos esas forcitas de acá, ¿no? Reemplazas nada más esas forcitas. Y te va a quedar raíz de 2 más 0,5, ¿no? 1,41 más 0,5, 1,91, ¿no? Y ese sería el angulito. Pregunta 67, pregunta. Todo claro, profe. Gracias. Preguntas, preguntas, más preguntas, seguimos. ¿Podría repetir la última parte del triángulo y lo demás? Claro, o sea, la idea es, estas tres forcitas las reduje a una sola fuerza resultante que ve en la diagonal de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces acá la tensión, el peso y esta fuerza en diagonal deberían formar un triángulo, ¿no? Y están en este plano, ¿no? En este plano de la diagonal están, ¿no? Entonces, tensión, el peso y esa forcita, ¿no? Y esa forcita pertenece a este plano y el peso es vertical, ¿no? Luego son perpendiculares. Y de ahí ya sacas la relación, ¿no? Tangente de alfa es la relación de estos dos catetos, ¿no? Estos dos. Donde estas forcitas ya las calculamos, ya habían sido calculadas arriba, ¿no? Las reemplazas nada más. ¿Ya? Seguimos, seguimos. ¿Por qué no le sacó el módulo o no es necesario? ¿Cómo el módulo? ¿Cómo no le saqué el... Acá estoy trabajando con módulos, ¿ah? El módulo de la fuerza uno, el módulo de la fuerza 2, el módulo de la resultante de las tres fuerzas de azul. Todos estos son módulos, ¿no? O sea, por ejemplo, estas tres fuercitas de acá, es como si fuera así, ¿no? F1 y acá hay F2 así, ¿no? Lo que hice es, ya, estas dos fuerzas de acá tienen como resultante una así, que mide F1 raíz de 2, ¿no? En vez de esta y esta, es esta. Y esas dos, como apuntan en la misma orientación, dan como resultado un vector diagonal igual, pero con la suma, ¿no? Ellos. Ya seguimos. Últimos dos. Dos esferas cargadas de 0,10 gramos, superficie lisa de radio 5. Determina el producto de las cargas si hay equilibrio, ¿no? Como son idénticas, debería haber fuerza de repulsión. Entonces el peso, contacto y repulsión entre ellos dos, ¿no? Y como debe estar en equilibrio, forman un triangulito de fuerzas, ¿no? Es importante saber las distancias para cuantificar la fuerza eléctrica. Si esto es 5 metros, triangulito de 37,53. Si este es 5, esto es 4 y esto es 3,3, ¿no? 3,3. 6 metros la distancia. Triangulito de fuerzas, peso, contacto y eléctrica. 37 y 53, ¿no? 53 es entre el contacto y la horizontal. 53. Sacas la relación, ¿no? Esta eléctrica es como 3, como el peso es como 4.
Siendo la eléctrica constante, producto de descargas y la distancia que es 6 al cuadrado, ¿no? La masa, gravedad, peso, 4. Y de acá te sale el producto de cargas. ¿Sí? 6,8 ya para hacer el último 6,9. Último, 6,9. Vamos al último. Se tienen tres partículas, uno, 2 y 3, con cargas más 2 microcoulomb, todas positivas. Si la posición de la partícula 2 es 4J, acá va a ser algo tridimensional, X, Y y Z. La partícula 2 está en 4J, que sería acá, ¿no? 4J. La partícula 3 es 4I. Esta es la partícula 3, es 4I. Y J, ¿no? 4I, 4J. Y la posición de la partícula uno es menos 4i más 4k respecto a la 3. O sea, tomando como referencia la 3, la uno está en menos 4i más 4k. ¿Cómo es? Menos 4i más 4k. ¿Dónde está la partícula uno? Entonces la partícula uno está acá, porque respecto a la 3, esta es la posición, ¿no? Respecto a la partícula 3, si este es como que el origen, de acá a la partícula uno sería esto. Y es justamente, ¿no? Menos 4i más 4k. Entonces la partícula uno está acá, ¿no? Entonces están así las partículas. 3, 2 y uno. Siendo la posición de la partícula uno respecto a la partícula 3, menos 4i más 4k. Y te piden el módulo de la fuerza eléctrica sobre la carguita uno, que está recibiendo dos repulsiones, ¿no? Está recibiendo dos repulsiones. ¿Sí? Y como son las mismas distancias, 4, 4, 4, entonces 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, y esto también sería 4 raíz de 2, así que se está formando un triangulito equilátero, ¿no? Donde este es 60, entonces el de acá es 60. Y esas fuerzas son de igual valor, porque son las mismas distancias, 4 raíz de 2 y 4 raíz de 2, ¿no? Estas cargas están separadas 4 raíz de 2, estas cargas están separadas 4 raíz de 2, entonces esas fuerzas repulsiones son de igual valor, las cargas son la misma distancia, son el mismo valor de fuerza-repulsión. FF formando 60, la resultante mide SF por raíz de 3, ¿no? Siendo esto la repulsión, constante carga-carga y la distancia al cuadrado, ¿no? Constante carga-carga, la distancia que es 4 raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Y esto aprox es 1,9 milinewton. ¿Aguantaste o no aguantaste?